Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa especial. Gracias por acompañarnos en estos días en los que todos son imprevistos e incertidumbres. Hoy tenemos la enorme suerte de poder contar con nuestro querido profesor Francisco Mora Teruel, que fue la persona que accedió a realizar aquel primer programa de nuestra otra aventura Hanago Edu, y que esta vez ha querido conversar con nosotros presentándonos y hablando sobre su próximo libro sobre neuroeducación y la lectura, que será publicado en el mes de mayo por Alianza Editorial. Mi nombre es Jesús Hernández, nos acompaña en las redes Inma Contreras y en la dirección de este programa Mercedes Ruiz. Si te parece, Mercedes, introduce algunos aspectos de este notable investigador español. Pues buenas tardes. En esta ocasión, antes de empezar a hablar del currículum, voy a hacer solo unas pinceladas que yo creo que son interesantes a considerar. Quiero hacer primero un reconocimiento a la persona, porque en estos momentos en que todos estamos realmente abrumados, con gestión emocional diversa, y Francisco en estos momentos está en el proceso final de su libro, que ha terminado, pero que con esta situación de confinamiento no publicarán hasta mayo, ha tenido la generosidad de podernos responder. Y eso en una persona con el currículum que vamos a decir ahora no suele ser lo habitual en nuestro país. Sí, en el mundo anglosajón en el que estoy formado, y siempre me meto y le digo, parece mentira que seas español porque eres británico en cuanto a tu concepción del horario, del sentido del humor y de la manera de afrontar. Entonces, me parece interesante destacar de su perfil. Estudió medicina en Granada, que le queda ese punto, ¿no? Un granaíno, andaluz, ahí gracioso, pero que es doctor en neurociencia por la Universidad de Oxford. Y yo creo que eso le ha marcado en esa época en que hizo el doctorado para tener una mentalidad y una manera de concebir la educación, el país y la solución de problemas con una apertura mental diferente. Es catedrático de Fisiología en la Universidad Complutense y luego ha sido profesor, investigador, visitante, que ha estado haciendo determinadas investigaciones y conferencias, tanto en Estados Unidos como en el British Council, como en Europa. Tiene muchísimos premios nacionales e internacionales. Y como estamos en el momento este del libro, de todo lo que serían lecturas adecuadas, si se publica o no en España, si se investiga o no en España, me gustaría destacar que tienen más de 700 publicaciones, pero un investigador que ya hemos dicho que es especialista en fisiología humana y además ha hecho bastantes investigaciones con el cerebro, ¿no? A pie de laboratorio. Tiene dos especialmente dedicadas a la neuroeducación y sobre todo a los maestros, porque él cree que somos la base de una transformación en la sociedad, pero lo cree con convicción. Y entonces dos de sus libros, uno ya no lo dedicó, el de neuroeducación, y ahora este nuevo libro que él nos va a contar, que yo creo que es absolutamente necesario en estos momentos que se está hablando de cosas como promoción, no promoción, o sea, hasta confundiendo las palabras, ¿no? El glosario terminológico de administración, qué es aprobar, qué es promocionar, qué es calificar, qué es evaluar, qué es evaluación formativa. Entonces, en todo ese proceso, quizás haya primero que comprender para qué es la escuela, para qué es la sociedad y qué parte tenemos con la tradición oral y qué parte tenemos con la lectura, qué parte hay de genética, qué parte hay de ambiente, qué parte hay de... Y creo que esta tarde nos va a desvelar algunas de esas situaciones, o por lo menos vamos a intentar en nuestra conversación que nos dé un poco de luz a partir de haber dirigido 42 tesis doctorales, haber estado continuamente en el campo de la investigación y con esa humildad que da cuando más investigas. Cuanto más investigas, más ves lo que puedes aprender y lo que aprendes de otros y con otros, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a llamarlo y a ver qué nos dice. Así que parece que responde. Francisco, buenas tardes, aunque a él le gusta que le llamemos Paco. Preséntate y háblanos de tu nuevo proyecto que nos tienes aquí pegados a la pantalla, a ver qué es lo que has hecho ahora y qué quieres hacer para los maestros. Hola, Jesús y Mercedes, y gracias desde luego por la invitación.
que me habéis hecho participar en esta serie de entrevistas o charlas sobre cultura y desde luego en estos momentos tan difíciles para todos nosotros. La verdad es que, bueno, lo primero que tendría que hacer es presentarme y efectivamente soy Francisco Mora Teruel, el autor del libro Neuroeducación, solo se puede aprender aquello que se ama. Este libro fue publicado ya en el 2013 y en una nueva reedición en el 2017 muy ampliada. Pero si lo cito es porque quiero reiterar mi agradecimiento a que me hayáis invitado precisamente a hablar de mi nuevo libro en relación a la neuroeducación. Pero en este contexto, neuroeducación y lectura es el título, con subtítulo que dice de la emoción a la comprensión de las palabras. Y este nuevo libro está editado por Alianza Editorial, que aparecerá en las librerías el 21 de mayo, evidentemente de este mismo año. Buenas tardes, Francisco. Quería preguntarle de qué premisas parte para su nuevo libro en el que habla de neuroeducación, de la emoción a la comprensión de las palabras. Este nuevo libro, el de Neuroeducación y Lectura, a mí me gustaría destacar que tiene o está basado fundamentalmente con dos premisas fuertes, dos grandes pilares básicos. El primero refiere a lo que es actualización de los nuevos conocimientos que tenemos acerca de qué hace la lectura en el cerebro, cómo transforma el cerebro, qué procesos son los que ocurren durante el aprendizaje de la lectura. Y en este sentido, destacar lo que, insisto y lo reitero, más nuevo se ha venido hablando, en tanto que es relativamente revolucionario. Y el segundo pilar refiere a lo que son los sustratos de la emoción en la lectura. Este es, en relación al cerebro, una dimensión nueva, porque vamos a hablar por relativamente primera vez de los sustratos neuronales o cerebrales o de las vías que desde la visión se construyen las letras y las palabras para que tengan un colorido emocional. Este nuevo libro se sustenta o se fundamenta en dos pilares o premisas básicas. Una de ellas es el dar una visión acerca de los nuevos conocimientos que se tienen, de cómo las palabras transforman los circuitos neuronales del cerebro para acomodar los códigos de la lectura. Esto hay aspectos muy nuevos que sin duda alguna influyen de modo poderoso en entender bien y mejor cuando se lee o cuando se aprende a leer. Precisamente estos cambios del cerebro acontecen como resultado de los cambios que ocurren en el propio cerebro por mecanismos plásticos y son de manera impactante, de manera importante el destacarlos. Y el segundo punto es, el otro pilar, es el de la emoción. La emoción, como os digo, es, digamos, en donde reside la principal perspectiva del libro, en el contexto además de cómo lo expresé en el primer libro sobre neuroeducación. Me refiero a que es el sustrato fundamental de la lectura. No solo son en la lectura los significados, la semántica, lo que quiere decir cada cosa, sino el tinte emocional que lleva. Porque el tinte emocional es lo que en la lectura te lleva a reír, lo que te lleva a soñar, lo que te lleva a sentir tristeza, incluso a llorar o sonreír abiertamente. Eso lo evocan las palabras escritas. Y hoy empezamos a saber, o sabemos, y esto es lo que expongo en el libro, qué vías cerebrales rotulan esos caminos que nos llevan a que las palabras tengan ese colorido de bueno, malo, o que tengan una dimensión que es lo que nos hace sufrir o estar contentos. Francisco, nos encantaría saber qué tiempo te lleva este proceso hasta tener el libro terminado, porque si algo hay que enseñar y que ver ahora en educación es la persistencia y el estar ahí persiguiendo una meta y un sueño, y esto ha tenido que ser duro en tu tiempo de investigación, de analizar, de conjuntar y para llegar a escribir el libro. Así que dinos a ver cuánto tiempo has estado ahí duramente encerrado. Proceso que en esta construcción que acabo de citar de las dos bases fundamentales me ha llevado mucho tiempo. Me ha llevado posiblemente alrededor de los 4 años y
con un nacimiento que lo fue paralelo al primer libro, como acabo de deciros. Es decir, me ha costado mucho tiempo, porque han sido muchas lecturas, y cómo hacer y tratar de hacer didáctico y entendible, cómo aprender a leer transforma las conexiones cerebrales, vuelve a arar las vías del cerebro, transformando inclusive partes del cerebro que tenían otras funciones no dedicadas a la lectura, para ahora adaptarlas a poder leer. Eso ha sido un trabajo duro, en el que hacerlo didáctico, que ha sido mi esfuerzo, me ha costado, evidentemente, como ya digo, mucho tiempo. Conocedores de la pasión con la que vive su trabajo y lo transmite, nos gustaría preguntarle si ha disfrutado haciendo esta investigación. Como decía, en esta dimensión, tengo que decirlo, la verdad es que me ha costado mucho tiempo y mucho trabajo, pero he disfrutado haciéndolo. Y posiblemente incluso pensaría yo, a través de esto que hemos dicho de la emoción, que eso se transfiera a las palabras, porque hoy el mundo ya no solo es, como ha sido a lo largo de todo el proceso evolutivo, no solo es lo vivido. Hoy, desde que tenemos lectura, es además el mundo vivido. Y eso es importante destacarlo. Miren ustedes, la lectura utiliza los circuitos neuronales que ya vienen impresos genéticamente para poder hablar, pero con una transformación adaptada a la visión, y eso es lo que es el cambio fundamental, que es lo que tiene y expresa este libro. Entonces, como maestra infantil y como contadora de cuentos, no tengo más remedio que preguntarte acerca de la expresión oral, que siempre pensamos que es la base de luego los rudimentos para aprender a leer. ¿Qué nos dices de la expresión oral? Lo que hay que decir es lo siguiente: miren ustedes, el lenguaje oral, el lenguaje hablado, es un proceso que a lo largo de la evolución ha durado 3 millones de años. 3 millones de años, que ha sido el tiempo que ha requerido las, digamos, mutaciones y cambios genéticos que han sucedido a lo largo de ese tiempo, que ha permitido que se pueda hoy hablar. Porque el lenguaje oral es un lenguaje que viene genéticamente programado y expresado en las redes neuronales de nuestro cerebro. Por eso cuesta relativamente poco hablar, con que solo tras el nacimiento escuchemos a alguien que hable. Porque eso sí, la lengua oral, la lengua, el lenguaje, necesita de los demás para poder expresarse. Genéticamente programado quiere decir que ya viene en su base hecho. Eso hace 3 millones de años. ¿La lectura es un fenómeno que tiene base genética o base cultural? Enfrente está la lectura, que solo tiene 6.000 años de existencia. Precisamente frente al lenguaje oral, la lectura no tiene base genética. No traemos genes que codifiquen circuitos específicos para leer. El leer ha sido, digamos, una necesidad, un contexto de presión cultural que ha hecho que hayamos humanamente, no genética y biológicamente, transformado los circuitos del cerebro para poder leer desde los rudimentos más básicos, insisto, hace 6.000 años. Y a partir de entonces, la auténtica revolución, la más grande, la más, digamos, profunda, significativa, verdadera y silenciosa, ha sido la lectura, porque ha creado un nuevo mundo, el mundo de las conexiones a larga distancia, el mundo de unificar a la humanidad a través de la comunicación de las palabras. Entonces, ¿qué es lo que nos puedes contar acerca de, por lo menos unas pinceladas, del proceso de leer y de escribir? Proceso de lectura, como hemos venido diciendo, cuyo aprendizaje no es sólo cuando se comienza a los 5 o 6 años y se termina prácticamente, digámoslo así, no lo sé, en la ESO o en el bachiller, no. Aprender a leer, y si se quiere escribir bien, aprender a leer requiere toda una vida, en función
a qué se quiere llegar con el aprendizaje de la lectura. Para poder leer, como hay ciertos editores, capaces de leer un libro de 800 páginas entre un sábado y un domingo, y enterarse de semántica, enterarse de léxico, enterarse de lo que es, qué sé yo, ortografía, enterarse de tantas cosas que significan su esencia, haber entendido el texto, requiere toda una vida de un constante entrenamiento en la lectura. Y no solo en las áreas que nosotros los más ciudadanos corrientes utilizamos el cerebro izquierdo, sino complementarlo con circuitos nuevos en el cerebro, en mi cerebro derecho. Toda una vida estando leyendo para mejorarlo si se quiere tener fluidez y precisión en lo que se lee. Llegados a estos momentos, nos gustaría una primicia de algunos de sus capítulos del libro. ¿Nos adelanta algo? Más y finalmente, pues señalar que la lectura en este contexto de este libro tiene amplios otros capítulos, aun cuando aquí son muy brevemente, son 2 o 3 de ellos, o quizá 4, en que la lectura se estudia desde una perspectiva algo diferente o paralela. Por ejemplo, ¿qué ocurre en el cerebro de las personas ciegas que aprenden a leer con el tacto? ¿Qué rutas del cerebro se utilizan desde el tacto a poder llegar a encontrar la semántica y el significado emocional de lo que se lee? Pues es realmente un recableado nuevo del cerebro, porque desde las áreas táctiles se pasan sorprendentemente por ese proceso duro de aprender con el tacto, con el braille, se pasa a poder activar las propias áreas visuales que el que ve, puede ver, utiliza para leer. Y también hay un capítulo dedicado a los problemas que tienen y enfrentan muchos niños con la lectura. Mirad, en un colegio hoy se estima que el 23% de los niños puede tener algún problema. No digo con la lectura, en general, problemas con el progreso de la instrucción, enseñanza, que se refiere a aprendizaje y memoria, y desde luego de la educación. Pero lo que fundamentalmente, en alguna manera, y es en este contexto lo que destaco, es el de la dislexia. Hay muchos tipos de dislexia, con sustratos neuronales y cerebrales diferentes, pero en este contexto es lo que se llama la dislexia, digamos, más común, la más corriente, la que tiene fundamentalmente el defecto en la fonología. Ahí yo he creído que sería interesante, y por eso está el capítulo, haberlo dedicado a eso. En esa dimensión, pues cobra una revisión de lo que este problema hoy acontece y lo fácil que es de atacar. Me imagino que nos vas a incluir un glosario porque tendremos un montón de conceptos y de términos que tendremos que tener por lo menos todos en común, aclarados, para poder comprender todo lo que nos vas a adentrar en el mundo de la lectura, el cerebro, qué partes movemos, qué partes no movemos, ese hemisferio izquierdo que toca el derecho y sobre todo eso que nos has hablado de incluso nuevos cableados, ¿no?, en el cerebro. Así que, ¿qué vas a hacer con esa parte donde nos ayudes a comprender mejor lo que en el libro hay? Si de todos mis libros, alguno más o alguno necesitaba de un glosario, este es este libro de la lectura, porque hay aspectos cuya definición aparte y aclarar lo que significan era importante. Por eso se incluye en él este glosario, además de los correspondientes, evidentemente, índices tanto analítico como de onomástico, como de nombres, y algunas observaciones especiales que estoy seguro, o por lo menos me gustaría que, como fue con el libro Neuroeducación solo se puede aprender aquello que se ama, ahora sea con este libro, que junto con aquel otro le he dedicado a los maestros. En este contexto último, el dedicado a decir: maestros, gracias por habernos enseñado a leer. Gracias por habernos abierto un mundo nuevo de conocimiento. Ha llegado el momento de la despedida, no sin antes agradecer al profesor Francisco Mora Teruel el que nos haya acompañado.
al igual que en su día pues inauguró nuestro anterior programa Han Ageudu. Le recomendamos que vean ese primer programa de Han Ageudu porque está en boga totalmente en el mundo de la educación, de todo lo relacionado con la neurociencia y la neuroeducación. Pues nada, hasta otro programa. Muchas gracias.